Aquí estamos en... Se va. Mi hijo, ¿qué es? ¿Cómo es? No vayan a disparar, que ellos están desarmados, no vayan a disparar. Ellos están desarmados. Aquí estamos. Ellos están desarmados. No. Habitantes desarmados siendo perseguidos. ¿Qué furia es que tienen, Dios mío? Ellos están desarmados. Sí, aquí estamos. Se le vienen demasiado personas. Pimentel, haga el favor. Estamos aquí. Miren la persecución, como si fueran delincuentes. Miren cómo se meten a las casas. Ellos vienen persiguiendo con armas largas a habitantes que están en modo pacífico y desarmados. Comandante, ¿cuál es el plan y el propósito con esa comunidad? Yo soy pastor que dirijo a la mayoría de los compañeros. Caminando. No, pero si va y quejamos, ustedes que están de servicio, pero te mal ahí. Si no hay quejo ahora mismo, están ustedes trabajando, van a ir. Porque en lo que están ellos aquí hay dos saqueando ahí adentro. Hay dos saqueando, tres, metiéndose a las casas. Y ya, que manda una guagua, manda eso haitiano para allá. Ahí se va a morir todo ahí, en este monte. Hay forma de hacerlo. Hasta ustedes pueden pasar ahí. Mira, Oye, que también ahí, se puede entrar aquí. ¿y ese martillo para qué es? Mira, ¿tú no eres de ascendencia haitiana? Qué pesito, tú viste. Para controlar la afluencia a los hospitales públicos de personas en condición migratoria irregular, estableceremos un protocolo que deberá estar listo para su aplicación el lunes 21 de abril, que obliga al personal de los hospitales del Servicio Nacional de Salud a exigir los siguientes requisitos: una identificación, carta de trabajo en el país y prueba domiciliaria. Además, se acordará una tarifa para todos los servicios brindados. En el caso de no cumplir con ninguno de estos requisitos, el paciente será atendido y, una vez recuperado, repatriado inmediatamente. Se establecerá un agente migratorio en cada hospital para garantizar el cumplimiento de este protocolo. Los derechos de los dominicanos no serán desplazados.